Tomás Rincón, el general. Mano, placer estar contigo. Mira, Tomás, no, el placer es mío, sin duda. Tomás, ¿por qué te dicen el general? Mira, esto empezó en Alemania. Yo tenía como 2 años de haber llegado, eso fue creo que en el 2010 o 11. Yo tenía 20 años y en uno de los partidos empecé a hacer como gestos con las manos y un periodista puso, me sale un buen partido en lo personal y un periodista puso en el periódico en el que trabajaba como que nace el Hamburgo del general Rincón, porque decía como que yo estaba dando órdenes. Y fue como una cosa de chiste y broma y así se quedó. Y después con el pasar del tiempo me preguntaban si me gustaba o si me identificaba y yo dije que me parecía cool y así que después llegué a Italia y fue peor. ¿Y cómo te gusta que te digan más, el general o el capitán? No, bueno, el capitán es algo más especial por todo lo que significa. Yo he tenido la suerte, el orgullo, la responsabilidad de ser capitán de todas las selecciones de Venezuela, sub-15, 17, 20, 21 y mayor. Y eso ha sido una responsabilidad con la que he llevado y con la cual me siento muy orgulloso. Y en toda esa historia vámonos para atrás. Todo empezó un 13 de enero del 88, ¿no? 13 de enero del 88. Te llevaron a una academia de fútbol porque según todo lo que veías le dabas una patada. Y Correcto. eso no paró. Correcto. ¿Cómo empezó esa historia de Tomás Rincón? Mi familia dice que lo que veía lo pateaba y que estaba siempre pendiente de una pelota y a los 4 años había una escuelita cerca de donde vivíamos, en la unidad vecinal, en San Cristóbal y me gustó y ahí quedé y nunca más salí de lo que es este mundo del fútbol. ¿Y dónde empezaste a jugar de una vez? Hay un parque cerca de donde yo crecí, en la unidad vecinal que se llama el Parque Metropolitano, ahí estaba esa escuelita. Y ahí empecé a jugar y después fui pasando a otras escuelas dentro de la ciudad, a Monseñor Arias Blanco, a las selecciones nacionales de Táchira, hasta que poco a poco me fui sumando después a las selecciones juveniles de Venezuela y hasta llegar al fútbol profesional. ¿Y a quién recuerdas de esa época ahí? Sabes que uno cuando Wow. empieza en un deporte hay alguien que como marcan sus primeras palabras, marcan sus primeras enseñanzas, o un amigo, pero ¿a quién recuerdas de esa escuelita? Mira, de esa escuelita recuerdo al profesor Rodríguez Tiffany, que fue un señor que estuvo muy pendiente cuando empecé, después al profesor Olivares, pero mira, si te pongo a nombrar a todas las personas que me vienen en mente, me quedo un buen rato porque estoy eternamente agradecido porque fueron momentos difíciles donde de verdad muchísima gente me tendió la mano para yo poder salir adelante y me vienen muchísimos recuerdos y muchísimos nombres de personas, cual ellos saben, los que me conocen, que estaré siempre agradecido. ¿Por qué dices que fue difícil? Oye, tuve una infancia sana, ¿sí? Dentro de una familia con muchos valores, de mucho amor, pero con muchas dificultades, como atravesamos quizás muchas familias venezolanas, muchos chicos que tenemos la esperanza de llegar a ser profesionales en lo que nos destaquemos, el talento que tengamos. Y fue duro, tuvimos que pasar muchas dificultades. Yo creo que yo soy una muestra de que en medio de las dificultades también uno puede salir adelante, gracias a los valores que la familia te da. Cuéntame una de esas que recuerdes, que tú digas, wow, esto yo no quisiera que lo pasaran mis hijos, por ejemplo. Wow, sin duda que el episodio que marcó mi vida, que fue cuando tenía 14 años, mi madre murió en un accidente de tránsito. ¿Tenías 14? Tenía 14 años. Y yo siento que estoy tan legado a lo que es el tema de la Vinotinto, que esa fue mi primera convocatoria. O sea, mis padres y mi familia siempre soñaron con que yo fuera, o sea, con que yo consiguiera lo que era mi sueño, que era llegar a la selección. Y estando concentrado en Valera, fue la primera convocatoria a la que asistí con el profesor Lino Alonso, que en paz descanse, y ahí pasó el accidente. Y yo no estaba en San Cristóbal. ¿Tú estabas en dónde? En Valera. En Valera. Estoy en Valera. ¿Cómo fue ese momento? Wow. Duro. Fue muy duro. Termina la concentración. Nos vamos con la camioneta de un gran amigo mío que se llama el señor Tirso Porras.
y personas que me tienen mucho cariño y veo que todos empiezan como a llorar, como a tener caras raras, ¿no? Diferentes o sea, todos estábamos emocionados porque habían 3 compañeros conmigo que también habían sido convocados y veníamos en la misma camioneta. Y llega el momento con que el Señor, que nos tenía muchísimo cariño a todos nosotros, no puede más y se suelta a llorar. Y para la camioneta y yo no sé por qué, o sea, el único que no lloraba era yo. Y digo, wow, algo pasó. O sea, de verdad. Y se me viene en mente mi abuelita y lo primero que digo es, ¿qué le pasó a mi abuela? Y el Señor no pudo más y me dijo, no, no pasó nada con tu abuelita, pero sí con tu mami, y falleció en un accidente de tránsito. Y fue como que te cortaron el corazón en 2. Fue de verdad muy duro. Eso es una cosa que viví, que no se la deseo a nadie por lo que significan obviamente nuestras madres y el momento y la situación y todo cómo fue la verdad muy duro. ¿Cómo fue ese momento que llegas de nuevo a San Cristóbal, vives esa tragedia? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿El fútbol era un escape o era la motivación en ese momento? Claro, cuando llego todo fue muy rápido, ya había pasado, o sea, ya me estaban esperando nada más a mí, que faltaba por llegar. Y yo creo que no sé dónde saqué fuerza en ese momento porque me preocupaba mucho mi hermana, que es 4 años menor que yo, que debe estar por acá, que ella estaba más pequeña, yo estaba quizá un poco más grande, con un poco más de recorrido, ¿no? Digámoslo así, y mi abuela. Entonces, entre mi dolor y entre mi tragedia, traté como de tomar fuerzas para que ellos me vieran a mí al menos un poco más estable emocionalmente, porque todo el mundo estaba muy quebrado. Y todos se preocupaban mucho por mí en realidad, porque yo ya parecía que podía tener una carrera exitosa, que era talentoso y que tenía pues tenía una disciplina para perseguir lo que estaba persiguiendo especial. Eso creo que me ha caracterizado desde muy chico y fue un momento de verdad muy duro, o sea, la verdad me cambió la vida. Y de ahí fue como un clip y no sé de dónde o por qué o cómo sentía la necesidad de asumir la responsabilidad de mi familia. Digamos que maduré muy rápido y la vida me llevó a que asumiera roles que no debería haber asumido, pero que me tocó. Luego de ahí debutas en Maracaibo. Sí, luego de ahí, antes de eso, que un momento crucial y complicado, un mes después o un mes y medio después hay un torneo aquí en Caracas que se llamaba Mundialito Sub-15 y me llevan. Entonces, bueno, juego, me va bien. El profesor Lino Alonso, que en paz descanse, que fue mi gran maestro y mi gran formador, tenía la intención de llevarme a otro lado, ¿sí? Que pudiera salir de San Cristóbal, de todo el medio, de todo el ambiente que había vivido. Y me presenta una persona que es otra de las personas fundamentales para mí, que es el señor Edmundo Cachi, que para ese entonces quería entrar como en el mundo deportivo y quería empezar como a ayudar a hacer crecer los jugadores de fútbol y tal. Y bueno, ellos me proponen que si estaría dispuesto a irme a Argentina. Y después de 2 meses de lo que pasó... ¿Tenías 15 años allí? No, tenía un 14, fueron... ¿Todavía los 14? 2 meses después Okay. de lo que pasó de mi mamá, yo agarré un vuelo y me fui para Argentina. Sí. Y la única condición que yo planteé fue que le dije a ellos, mira, yo me voy, pero necesito que ustedes me ayuden con el crecimiento de mi familia, o sea, con mi hermana, con el colegio de mi hermana, con lo mío, lo básico, para yo poder irme tranquilo a seguir creciendo yo. Tenía 14 años. Este escenario, un niño de 14 años, un niño todavía, que acaba de perder a su madre, con la responsabilidad de llevar una familia y de sacarla adelante, ¿no? Solo, en un país que no es el tuyo. Cuando llegaste esa primera noche que dormiste en Argentina, ¿qué pasó por tu cabeza? La primera, yo creo que las próximas, no sé, los primeros 2 meses lloraba todas las noches. Y tenía ganas de regresar, me decía que no iba a poder. Fui a
Fue una cosa que llaman una pensión de jugadores, donde había muchísimos jugadores, donde nos brindaban la posibilidad de estar ahí para poder ir a los equipos a probar y tal. Y quedé ahí, decidí quedarme y estuve algo más de un año ahí. Y de ahí, estando ahí, un equipo italiano que se llama el Venezia mandaron emisarios a ver muchísimos jugadores. Fueron un día de pruebas y tal, y quedaron 5 jugadores. De los 5 estaba yo y otro chico venezolano que estuvo conmigo, Leonardo Colmenares, un amigo que tuve de infancia, y nos ofrecieron ir a Italia. ¿Sí? Yo voy a Italia, ya tenía 15 años, y allá también quedo, como que paso las pruebas que tenía que pasar, y me dijeron que me tenía que quedar, pero que no era posible que yo pudiera ser fichado ya al momento, porque yo no tenía los papeles europeos. Yo tengo el pasaporte venezolano nada más, y por cuestiones legales de la liga y de todo, tenía que como que estar un año estudiando y después voy a poder empezar a jugar torneos oficiales. Entonces estuve 3 meses, 4 meses tratando de resolver si había otra posibilidad, que no la hubo, y regresé. ¿Cuál crees tú que haya sido el motor motivador para que no te rindieras? Tenías todos los ingredientes para rendirte. ¿Por qué no te rendiste? Yo creo que cuando uno pasa momentos así tan duros y tan difíciles, uno crea algo adentro que no sé cómo explicarte ni qué es, pero que es una sensación como de una fuerza extra, algo más. Y en base a disciplina y a trabajo y a sacrificio dije, yo lo tengo que lograr. O sea, casi como que no tengo otra opción. Y debutaste en Maracaibo. ¿Cómo fue ese día? Y debuté en Maracaibo de la mano del profesor Carlos Maldonado, cumpliendo un sueño, porque obviamente el sueño era ser profesional. Sí, pero ya va. A mí me contaron que tú eras recoge pelota de primero. Ah, sí, bueno, estaba en San Cristóbal, aún iba incluso a los partidos de la selección de la Vega Minotinto, fui a muchísimos partidos a recoger pelotas y vi a Juan Arango, al resto de jugadores que en esa época estaban consiguiendo algo importante en la selección, las primeras victorias o el primer, digamos, boom Vinotinto lo viví de aquí de cerca. ¿Y qué sentiste ese día que debutaste? ¿En algún momento, cuando entraste a la cancha, recordaste ese momento que recogías pelotas? Recordé todo, o sea, era como un tren de emociones y de pensamientos que me pasaba así en continuación. Por eso muchas veces los debuts son tan difíciles, porque te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? El nerviosismo, la inseguridad del primer partido, pero a su vez la sensación de felicidad porque lo logré, como que te quitas un peso, ¿no? Si bien es solo el inicio, pero atrás de esto, por lo poco que te he contado, porque bueno, fueron años de trabajo y de lucha, es como decir, o sea, al menos hasta aquí llegué, ahora a continuar y a seguir, pero sí es un momento, los debuts son siempre especiales en realidad. ¿Lo recuerdas todavía? Lo recuerdo todavía. ¿Recuerdas tu primer gol? Sí, porque meto muy poco, entonces los pocos me los recuerdo todos. ¿Cuál fue tu primer gol? Fue un partido en Socopó, yo estaba allá en Zamora y fue justamente contra Maracaibo. Obvio, metes pocos goles porque juegas mediocampo defensivo, pero al principio comenzaste en posiciones ofensivas. Total. ¿Quién descubrió esa habilidad en ti de que tenías ese skill para estar en esa posición tan clave que te llevó a ser uno de los mejores jugadores de este país? Mira, fíjate que cuando estaba más chamo, sí jugaba en posiciones más ofensivas y metía goles y fui creciendo. Cuando empecé ya a llegar a la selección sub-20, todavía, incluso yo debuto en posiciones más ofensivas en Maracaibo, voy al Deportivo Táchira y sigo jugando en posiciones un poco más ofensivas, hasta que el clip fue en la selección adulta. Cuando César Farías me llama por primera vez a la selección, él me dice que él tiene en mente muy claro lo que yo tengo que hacer en los próximos 15, 20 años, y es asumir un rol dentro del centrocampo. Es César Farías. Es César Farías y Lino Alonso lo que prácticamente me dijeron, mira, ven aquí, esto es lo tuyo. ¿Cuántos entrenadores han pasado desde que tú estás en el fútbol profesional? Muchísimo. ¿Y el que recuerdas como el mejor? A ver, no sé si el mejor, porque he tenido la suerte de ser entrenado por muy buenos entrenadores. A mí me entrenó un holandés que fue subcampeón del mundo con Holanda, que perdió en la final con España con el gol de Iniesta. Me han entrenado grandísimos entrenadores, pero sin duda hay uno que creo que cambió mi carrera ya profesional.
porque Lino Alonso fue un formador y tuve muchas personas, pero cuando yo llego al Genoa de Alemania, yo estaba en Alemania y me voy al Genoa, me encuentro con Giampiero Gasperini, que fue sin duda el entrenador como que me abrió un poco, o sea, me hizo ver un poco más allá del entendimiento del juego, de la manera de prepararse. También su forma de entrenar y de jugar exalta un poco mis características. Él juega su juego es muy físico, muchos uno contra uno, muchos duelos, y eso exalta un poco mis características. Pero sin duda fue él el que me hizo como dar ese salto de calidad que mi carrera necesitaba. Y de los directores técnicos que ha tenido la selección, ¿cuál recuerdas con especial admiración o cariño o reconocimiento? Mira, a todos les tengo un gran aprecio y respeto, sobre todo porque en el momento de que ellos están al mando de la selección, es como decirles, mira, tú eres el entrenador de mi selección, te brindo mi máxima disponibilidad, mi máximo esfuerzo, porque los dos apostamos y queremos lo mismo, que es el bien de la selección y el país. Fueron momentos diferentes. Con César vivimos momentos muy importantes. Creo que hasta hoy ha sido cuando de verdad sentí que estábamos por ir a un mundial, fue esa época con César. César creó un equipo muy competitivo. Fuimos a Argentina a la Copa América y jugamos la semifinal por primera vez en la historia que Venezuela jugó una semifinal de Copa América. Competíamos. Después vino Noel, después vinieron los demás, con Rafa, con Dudamel. También tuvimos un periodo donde sentía que estábamos consolidando después de tanto tiempo unas ideas. El año 2019 de Dudamel fue muy bueno. Le ganamos 3-1 a Argentina en Madrid, le ganamos 4-1 a Japón en Japón. Todos estos partidos amistosos, pero se veía que la selección estaba ya en una onda de verdad muy competitiva. Después hemos tenido situaciones que quizás nos han como cortado esos crecimientos, pero creo que además es parte de esto. Ya vamos a hablar de eso, pero justo luego te vas a Alemania a jugar. Uh-huh. Y empiezas a jugar realmente ya con equipos, digamos, reconocidos mundialmente, con las grandes estrellas del fútbol, ¿no? Sobre todo en el momento que yo voy a Hamburgo era un equipo, bueno, sí, Hamburgo es un histórico de Alemania, pero en esa época estaba muy bien. Y yo fui el Deportivo Táchira directamente a Hamburgo, un cambio drástico, y fui en enero. ¿Cómo fue ese día cuando te llamaron o te convocaron? Yo ahí sí sentía que de verdad... Aparte tengo que hacer un reconocimiento, ¿no? Eres el primer jugador formado en Venezuela que llega directamente a Europa, ¿no? Sí, a Europa, a un equipo así tan emblemático, porque yo llego y nosotros jugamos 2 semifinales de Europa League. Era un equipo lleno de estrellas: Van Nistelrooy, Roberto, Van der Vaart, gente de mucho prestigio a nivel internacional. Y llego en enero. En enero hacían como menos 100 grados en Alemania, y el cambio fue total, porque de repente tú vas a Italia, vas a España, vas a Portugal, y un poco las culturas se parecen. El idioma, si te dicen sí es sí, si te dicen agua es agua o aqua, o sea, es muy parecido, pero en Alemania no entendía nada, y fue un cambio cultural, futbolístico, climático, de todo. Fue un cambio muy duro, pero muy bueno también para mí, porque creo en mí siguió como forjando esa disciplina, porque los alemanes pues todos conocemos las formas en que trabajan, y fue difícil. O sea, fui a préstamo por 1 año hasta que después me compran y me hacen un contrato de 5 años. ¿Crees que la estadía en Alemania reforzó esa característica de juego? Sí, total. Total. Además que yo hoy en día peso 10 kilos más de lo que pesaba en el momento de mi firma con los alemanes, y en un momento me dicen: si tú quieres jugar en el centro campo aquí, creo que vas a tener que pasar algunas horas más en el gimnasio, porque necesitamos que nosotros... Llegan los alemanes, son todos 1,90 m, y sobre todo usaban, todavía, pero usan en el centro campo el 6 que llaman ellos, es siempre un jugador un poco más físico, y empecé a asumir que si quería estar ahí tenía que hacer algo diferente. Tenía que pasar más horas en el gimnasio, tenía que comer mejor, hasta que me fui terminando de formar físicamente, y sí creo que ahí un poco mi juego cambió más, porque claro, ellos también querían usarme como un mediocampista muy defensivo delante de la defensa, y tuve que ir adaptándome, digamos, a lo que ellos me exigían o pretendían de mí.
de Alemania a Italia. Después de 6 años existe la posibilidad de ir al calcio italiano, que para nosotros creo que cuando yo crecí era uno de los fútbol que más veíamos. Pero tú querías jugar en el Madrid. Yo quería jugar en el Real Madrid, no lo conseguí. Pero fue porque de chico nos identificamos siempre con los equipos ganadores, ¿no? Y el Real Madrid ha marcado una historia impresionante en el mundo del fútbol. Y cuando estaba el tema de los Galácticos me identifiqué mucho con ese equipo, como muchísimos niños, creo yo. Y bueno, cuando se abre la posibilidad de ir a Italia, estaba muy, muy curioso de conocer una cultura futbolística tan emblemática a nivel internacional como la cultura italiana. Y existía la posibilidad de lleno, ahí fui sin pensarlo, y creo que ahí yo creo que mi carrera sí que terminó de tomar vuelo. Y luego Juventus. Y luego, cuando estoy en el Genoa, después de campañas importantes, se me parece la posibilidad, aparte ya se rumoraba que podía ir a algún equipo grande en Italia, y cuando llega la Juventus para mí fue algo de verdad muy simbólico. Para toda Venezuela. Para toda Venezuela, creo yo. Incluso lo hablábamos con César y con César Fariel y Alonso, que algunos de nosotros, los que estábamos, digamos, comandando esa camada, cuando yo llegaba a la selección, necesitábamos que pudiéramos seguir rompiendo puertas, pero de las un poco más altas, ¿no? Para que el fútbol venezolano siguiera abriendo ese espacio a nivel mundial. Y eso fue algo muy significativo, creo yo, porque era la primera vez que un venezolano llegaba a un equipo de esa magnitud a nivel internacional, y me sentía muy orgulloso y muy motivado y con muchas ganas de seguir creciendo y de trabajando. ¿Qué significa el número 8 para ti? Mira, me identifiqué muchísimo con ese número. Creo que desde que yo el primer partido que debuto con la selección usé el 5, porque mi posición aquí en Sudamérica le dicen, él juega de 5, ¿no? Que es la posición de centrocampista. Pero cuando hubo un partido que no lo pude agarrar y tomé el 8, me sentí muy identificado, y siempre he estado dentro de las camisetas. Cuando no he podido usar el 8, he usado el 28, el 88, siempre he estado ahí conmigo. ¿Es verdad que duraste 8 años sin meter un gol? 8 años sin meter un gol. ¿Qué sentías? ¿Te frustraba? Demasiado. Si bien no... O sea, el fútbol es el gol. Además de muchas cosas, ¿no? Pero ese éxtasis que uno siente cuando mete un gol es incomparable con nada. Y de nuevo no te rendiste, ¿no? Y no, yo decía, pero no, es que no puede ser. Porque después yo me quedo pateando en los entrenamientos y yo meto gol, ¿no? Entonces, claro, cuando jugaba en Alemania, jugaba muy táctico, muy defensivo, llegaba muy poco al área, digamos, para tener la posibilidad de poder meter un gol. En los corners no iba a saltar, en los corners ofensivos no iba al área, me quedaba defendiendo, cosas así que tampoco era que me ayudaban, pero también pude haber hecho yo algo más para poder meter más goles, hasta que, bueno, con el Genoa mete el primer gol allá en Europa. Imagino que ese gol, después de 8 años, fue igual que el primer gol, ¿no? No, eso fue una liberación. Aparte fue un gol muy lindo contra el Sassuolo, y tuve la posibilidad de que ahí en Italia he hecho pocos goles, pero los que he hecho han sido goles muy lindos. Tomás, y luego creo que estando en Alemania, tienes un accidente tremendo con tu esposa con 2 meses de embarazo. Un golpe tan fuerte en la mandíbula que te colocan 14 tornillos. Sí. ¿No sentiste que era el final allí otra vez? Mira, una dieta especial. Y para esa época todavía no había metido gol, ¿no? En Europa. Y fue una jugada que doy un pase afuera a un lateral y se entra, y yo voy a meter un gol. Y de verdad que cuando yo armo la jugada y voy al área, yo sentí la posibilidad de que ese podía ser una posibilidad de hacer gol. Entonces voy mirando el lateral, y cuando hago así para cabecear, me encuentro un defensor que viene y me da un cabezazo acá. Entonces él me da el cabezazo acá, y yo me voy hacia el césped, y cuando caigo, ahí creo que me termino de fracturar, porque yo tuve doble fractura, aquí y aquí, y esta fractura era abierta. Entonces, claro, cuando caigo, quedo KO, o sea, todo negro, y veo que llegan los doctores y broma, y les digo, cuéntenme los dientes, porque sentía un espacio aquí literal, un espacio como de 2 dedos, horrible, y sangre y broma. Y el doctor me dice en alemán que tenía la mandíbula fracturada, pero en mi alemán, que para ese entonces estaba avanzando, no tenía inculcado cuál era el término, tiene una fractura claro, de mandíbula. Entonces le digo, bueno, dale, ok, voy a entrar. O sea, como que me voy a parar y voy a entrar. Y cuando me levanto, ahí sí ya
y quedé con la mandíbula aquí. Y hay una foto que yo estoy saliendo del campo así, sosteniéndome la mandíbula porque ya estaba desprendida. Y bueno, entra la ambulancia para el quirófano y mi esposa, bueno, nerviosa y broma, y lo único que le digo al doctor, mira, me duele, ya me habían puesto un poco de calmantes, pero me duele muchísimo, opéreme ya, pero necesito que antes de entrar al quirófano venga Karina, por favor. Y ella con una amiga que estaba en el estadio pudieron salir y llegó y yo le dije todo va a estar bien, bueno, porque estaba muy preocupada porque fue una imagen muy fea cuando caigo y la ambulancia y la broma, entonces ella vino y creo que se quedó un poco más calmada y pues me hacen la intervención quirúrgica y me dejan 14 clavos. O sea, tenía todo esto reconstruido. ¿Cuál ha sido el juego o el partido que te trae peores recuerdos aparte de ese? Yo creo que la semifinal del 2011 en Argentina, la Copa América contra Paraguay, porque nosotros sentíamos que de verdad estábamos para algo más. Yo creo que si nosotros hubiésemos ido a esa final contra Uruguay, era 50 y 50, o sea, teníamos muchas posibilidades de conseguir algo de verdad impresionante. Y perdimos en penales y yo estuve suspendido ese partido, lo estuve viendo en la tribuna. Y ese día no me lo olvido nunca, porque el partido anterior a mí me expulsan en los minutos finales contra Chile y no pude jugar. Y eso es un partido que yo hubiese deseado jugar con toda mi fuerza. O sea, era un momento histórico para nosotros. O sea, creo que era cambiar, o sea, de verdad terminar de cambiar algo y además de que perdimos no pude al menos sufrirlo desde adentro y desde afuera se sufre mucho más. Desde afuera se sufre más. ¿Y qué crees tú que le falta a la Vinotinto? La selección con el profesor Richard Páez tuvo el primer boom, digamos, que ganaron aquellos 4 partidos seguidos en la eliminatoria y se empezó... Se retomó la esperanza sí, exactamente, nacional se empezó como con a el crear fútbol. ese movimiento vinotinto que ha sido increíble, pero claro, nosotros en Venezuela tenemos, digamos, un atraso histórico en lo que es el tema del fútbol, ¿no? O sea... ¿Qué significa atraso histórico? O sea, nosotros culturalmente siempre fuimos de béisbol o de otros deportes, ¿no? Y en toda Sudamérica el deporte principal creo que siempre fue el fútbol. Entonces, por consecuencia, se tienen más estructuras para el fútbol, se tienen más espacios formativos para el fútbol. Y si bien aquí se ha hecho un esfuerzo para que vayamos equiparando eso, son años de historia. Al final eso quiera o no, o quien sabe de fútbol entiende que es un proceso difícil de equiparar. Por decirte algo, el jugador brasileño o argentino, el sueño no es ir al mundial, el sueño es ganar el mundial. ¿Sí? Porque ya cuando nacieron, su país ya había ganado el mundial. ¿Sí? Ya habían habido muchos mundiales. Entonces, son cosas que al final a nivel competitivo son difíciles, pero aquí nosotros tenemos talento, pudimos competir, tuvimos muchas carencias, obviamente, en lo que es nuestra formación, porque nos hace falta, nos faltan instrumentos para seguir formando, ¿no? Por eso digo que a veces lo que han conseguido los chamos tiene muchísimo valor, porque venimos de barrios, venimos de niveles sociales, en toda Sudamérica, ojo, pero si pudiésemos podido tener otro tipo de estructuras y herramientas y posibilidades para trabajar, creo que hubiésemos ¿Cómo podido, qué? como más canchas, como más estructura, más centros deportivos, que los equipos sean más clubes. Entonces, ¿qué quiero decir con que sean más clubes? Que no se piense tanto en el ahora, en el que tengo que ganar ya. Sí, obviamente a todos nos gusta ganar, pero sí formar, invertir, poder hacer más complejos, mejores gimnasios, formar mejores entrenadores. Y es un trabajo integral, es un trabajo complejo. Se hizo una gran inversión en lo que fueron los estadios para la Copa América del 2007, pero todavía somos muy carentes de estructuras, ¿no? Para el crecimiento de los jóvenes. Hablando de la Copa América, en el 2011 te premian como el mejor jugador, sobre un montón de estrellas, obviamente. Te hago 2 preguntas. ¿Qué sentiste cuando estabas en el campo jugando con esas estrellas y luego que te premien como mejor jugador inclusive sobre ellos? Mira, la verdad que yo no entendía nada en realidad, porque sí sentía que uno siente cuando lo está haciendo bien, ¿no? Y sobre todo que
un buen rendimiento individual coincidió con un gran rendimiento colectivo, porque al final esto es un deporte colectivo, ¿no? Y esa selección estaba muy compacta, muy competitiva. Y bueno, cuando empiezan, porque fueron dos, ahí hubieron dos premios, ¿sí? Adidas, que era el patrocinante oficial, hace un premio, que ese es el que yo gano. Y después está el premio que entrega Conmebol, ¿no? Y ese premio decían que lo estaba peleando yo con Luis Suárez. Porque ¿qué pasa? Brasil y Argentina se habían quedado en el camino, las grandes estrellas brasileras y Argentina, y nosotros íbamos a la semifinal con Paraguay y Uruguay, no me acuerdo con quién jugó ahora la semifinal, no me acuerdo con quién jugó Uruguay. Pero decían que si nosotros clasificábamos a la final era muy probable, obviamente si la ganábamos iba a tener más posibilidades, pero que si no, yo hubiese tenido la posibilidad también de poder recibir ese premio de la Conmebol, y eso sí que era algo con mucho más peso y era una alegría. De verdad que no lo entendía, porque aparte estos premios se los suelen llevar los jugadores de ataque, los que meten gol o las máximas estrellas que en Sudamérica había. Tomás, hay una actitud en la cancha tuya que tal vez es diferente al Tomás con su familia, al Tomás con sus amigos, el Tomás. Durante esos 90 minutos conocemos a ese Tomás aguerrido, al general, un juego muy individual, digamos en el 1 a 1, ¿no? Pero antes de los 90 minutos y después de los 90 minutos, ¿qué crees tú que le falta al fútbol? Antes y después, al fútbol venezolano. A ver, yo creo que la cultura en el trabajo diario, ¿sí? La disciplina del trabajo diario es lo que al final te lleva a tener un plus, ¿no? A poder competir con gente que de verdad día a día se mata por esto, porque... ¿Cómo te afecta eso? O sea, ¿cómo te afecta cuando encuentras compañeros que no tienen el mismo compromiso que tú? O directiva que no tiene el mismo compromiso que tú, o que no... A ver, esto es una cuestión también de sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, por darte un ejemplo, los uruguayos, ellos de verdad, yo creo que desde que nacen sueñan con ir al Mundial con Uruguay, se matan por esa selección, tienen lo que llaman la garra charrúa, que es algo lindo de ver, porque de verdad los tipos en los momentos cuando... Pero es porque han vivido toda su vida soñando con eso, pensando en eso, trabajando para eso. Es una cuestión de compromiso, de trabajo diario. Yo creo en el trabajo. Yo creo en el trabajo diario. Yo no creo en eso de que hago así y el domingo juego muy bien. O puede que juegue bien, pero a lo largo lo que te va a sostener es el trabajo, y la preparación no es solo física. La preparación es mental, la preparación es social, crecimiento social, mental, alimenticio. Yo creo que va más allá. O sea, sí, tienes que tener un talento, que es saber jugar al balón, pero no alcanza. ¿Crees que has tenido que ser político o te ha faltado ser político en la relación con compañeros, directores técnicos, federación? A ver, yo creo que en el fútbol pasan muchas cosas que quedan siempre de puertas para adentro, ¿no? Lo que dice, como dicen, en el camerino pasa cosas que quedan en el camerino. He asumido un rol de capitán de la selección después de nuestro gran Juan Arango, que me agarra un joven y donde pasan muchísimas cosas. El presidente Rafael Esquivel, los problemas que tuvo, la federación empieza con muchos problemas, y yo tuve que asumir ese liderazgo en medio de muchas tormentas, no solo esas, muchas tormentas, ¿no? Creo que me pude haber equivocado en decisiones, creo que en algunos momentos pude haber sido político, un poco más político, en otros momentos quizás menos político y un poco más duro, porque mi posición me lo exigía, ¿no? Pero, como dicen, la experiencia no se improvisa. Yo estaba muy joven aún, y fui asumiendo desde el corazón, tomando estas decisiones siempre desde el corazón, y sobre todo, que yo siempre lo dejo claro, por el bien de nuestra selección. Nunca individual, nunca, siempre por un bien común, que en realidad creo que es todo lo que todos queremos, ¿no? Esta pregunta te la hago por la polémica con José Martínez. Cuando él hace esas declaraciones, tú leíste igual que todos que era para ti también. Sí, claro. Mira, cuando eso pasó, yo nunca lo tomé personal. Nunca. Y te explico por qué, porque yo se lo conozco.
y yo tengo hoy en día de nuevo una muy buena relación con él y tenía una gran relación hasta ese episodio. Entonces entendí que pudo haber sido un momento raro de su vida, de su carrera, que estaba viviendo muchas cosas, que se equivocó, no en las declaraciones hacia mi persona, sino en lo que él dijo colectivamente, que ahí es donde yo un poco aprieto, ¿no? Porque fue una situación incómoda para el resto de los compañeros, no hacia mi persona, porque de verdad yo no me lo tomé nunca personal y se lo dije. Y cuando pasó esto yo siempre hablé con él. O sea, hoy en día nosotros tenemos una buena relación, yo no soy esa persona rencorosa, y como te digo, yo nunca me lo tomé personal, yo siempre estaba muy tranquilo. Esperando que algún momento, yo decía, esperando algún momento vamos a tener que hablar cara a cara, porque al final siempre el mensajito en la prensa o el teléfono no es lo mismo que cuando lleguemos, nos miramos a los ojos y si tenemos que decirnos algo nos lo decimos. Y cuando ese momento llegó, se solucionó todo de una manera muy cordial. Él dijo lo que tenía que decir, yo dije lo que tenía que decir, lo que yo pensaba, y ahí quedó. Y hoy en día tenemos una muy buena relación, yo le deseo lo mejor porque yo sé, es un grandísimo atacante, conozco su historia, por eso te digo, en ese momento entendí que podía estar viviendo situaciones o que muchas cosas podían pasar por su cabeza que no le permitían quizás estar un poco más lúcido, digamos, a la hora de dar una declaración. Desde ese momento, digamos que comienza Venezuela a interesarse de manera más activa en lo que estaba pasando con la federación, en el fútbol de Venezuela y todo este tema, ¿no? Si tú tuvieses que hacer cambios, si te dieran una varita mágica y tú vas a ser el responsable de hacer los cambios para que funcionara, ¿qué cambios hubieses hecho en ese momento y qué cambios harías hoy? Dame 2, dame 3 acciones tu plan de acción si tuvieses en este momento la posibilidad de cambiar cosas. Yo creo que cambiaría la preparación en la parte formativa en los jóvenes y la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad con la que afrontamos nuestro día a día, nuestras carreras, nuestro privilegio, porque somos personas privilegiadas de poder hacer lo que queremos y representar nuestro país. La mentalidad creo que sí hubiese enfocado muchísimo de las posibilidades que tuviera a que los chicos desde muy joven pudieran tener otro tipo de mentalidad a la hora de afrontar ciertas situaciones. Quiero que me contestes con honestidad, ¿no? ¿Qué público prefieres? O mejor aún, ¿dónde vives más un partido? ¿Cuando juegas afuera o cuando juegas con la Vinotinto? Mira, sin duda cuando jugamos con la Vinotinto porque es algo especial, ¿no? Y este sentimiento Vinotinto en el país fue muy duro, la gente se identificó muchísimo con nosotros. Y jugamos por nosotros, obviamente por nuestra familia y por nuestro país. Entonces venir de los lugares donde estamos, dejar todo por allá, nuestra familia, nuestro compromiso con nuestros clubes, y venir aquí a sentir el calor de nuestra gente. Han sido muchas más las veces que hemos perdido que las que hemos ganado, y sentir esa ilusión que tenía la gente de vernos ganar son momentos de verdad emotivos. O sea, hemos tenido momentos lindos, pero hemos tenido momentos muy duros, donde incluso la gente en momentos duros nos ha sostenido, ha tratado de sostenernos, porque estamos también en una confederación suramericana, una eliminatoria para mí de las más competitivas que hay a nivel mundial. ¿Sí? Aquí somos 10 países que nos matamos, que esto es una guerra. Y entre esa guerra tienes a Brasil, a Argentina, a países con una trayectoria y una camiseta que pesa. Y con una historia, y la historia israelí, la historia pesa. O sea, la historia futbolística pesa mucho. Y eso es lo que nosotros tenemos que desde hace muchos años se está construyendo nuestra historia. Y a entenderla. Y a entenderla, sí. Porque a veces cuando no la entiendes, y yo creo que los deportistas en general, pero particularmente el fútbol, que no creo que pasa tanto en el béisbol, ¿no? Tienes gloria cuando el equipo le va bien, pero tienes una horda de haters y de gente que destila odio cuando pierden o les va mal. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que es parte del juego en todos los deportes, ¿sí? Pero en Sudamérica, en el tema del fútbol,
Creo que es un poco más. O sea, en Italia también cuando pierdes tienes quien te diga cualquier cosa, ¿no? Obvio que ¿Te ha nosotros. pasado algo curioso en la calle? Sí, pero al final uno se va como acostumbrando a esto, ¿no? Porque tienes que vivir, o sea, no tienes alternativa, no tienes escape. Hay que convivir con esto. Cuando ganas estás allá arriba, cuando pierdes estás muy abajo. Y lo que tienes que hacer es encontrar un equilibrio. O sea, ni soy la máxima estrella cuando gané, ni soy el peor cuando perdí. O sea, lo importante es que uno dé el máximo y tú entregas lo mejor de ti en ese momento. ¿Y algo se le compara al rugido de un estadio, el rugido de la fanaticada de un estadio? No, ¿Cómo es ese momento? sobre todo esto, el olor al pasto, el olor a la hierba recién cortada, eso es algo que nos llena de vida a nosotros. Cuando llegamos a un campo y está recién cortado, húmedo, ese olor, eso no tiene precio. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol para ti del mundo? Para mí del mundo y de la historia, quizás para mí, mi opinión personal es Lionel Messi. Yo ¿Y has no, jugado con él? sí, yo no vi la, ¿Cómo es jugar con Messi? ¿Qué te pasó por la cabeza la primera vez que entraste a un campo y sabías que Messi iba a estar del otro lado? ¿O tienes alguna anécdota que puedas contar wow, mira, de jugar con cuando Messi? la primera vez que lo enfrentamos, tienes esa curiosidad de, tú dices, de verdad será tan bueno, o sea, de verdad si él tiene un día normal, yo no voy a tener posibilidades, porque al final Messi por mucho tiempo, si estaba con ganas o si él tenía un día normal, los demás, no solo yo, sino los demás teníamos pocas posibilidades porque es un genio. O sea, de verdad él tiene algo especial. A ti te dice, no, él va a jugar en la derecha y es zurdo y va a venir hacia adentro. Y todo el mundo sabe que él va a venir hacia adentro. Y te prepara para evitar que él venga hacia adentro, pero él viene a una velocidad, a un ritmo, con unas gambetas que no, o sea, no consigues pararlo. De verdad yo creo que lo que él ha hecho, y él, tanto como él, como Cristiano, como otro, sobre todo ellos dos, quien se ha mantenido durante tantos años a ese nivel competitivo, es una salvajada. Eso es como todos estos deportistas que dominan su deporte, LeBron, los tenistas que por tantos años están ahí, eso es de verdad admirable. Creo que ese es el ejemplo porque son muchísimos años de trabajo y conlleva muchísimas cosas. ¿Y tienes una anécdota especial con Messi? Tengo varias. A ver, tengo una de un partido amistoso en Calcuta, en la India, y me acuerdo que ese era el primer partido de Fernando Amorebieta, y nosotros salimos a entrenar el día anterior y hacían 200 grados, o sea, hacía un calor y una humedad increíble en ese estadio, y habían 100.000 personas. Y entonces nosotros, bro, si el enano está muy activo, hay que de alguna manera hacerlo que se calme un poco, ¿no? Decía yo al Fernando, ya llegaste, ahora tienes que ayudarme. Y Fernando Amorebieta era un defensor durísimo, que ya lo había enfrentado muchísimas veces en la Liga Española. Estaba Osvaldo Vizcarrondo, Paqui Lucena. Éramos jugadores de corte Fuerte, agresivo, sí, agresivo. digamos así. Bueno, y en una de esas jugadas yo ahogado del calor, de la humedad, que no podía más, y el enano me seguía encarando todos los tiros. Y bueno, me dribla en una y vengo yo de atrás y, ¡pac!, y le doy una patada muy fuerte, pero muy fuerte por esta parte de la rodilla. Y pensé que, dije, lo jodí, coño, me pasé quizás, ¿no? Porque yo sentí el golpe muy duro. Y lo veo que hace solo. O sea, como que. Y siguió. Y yo me quedé ahora así diciendo como que de verdad. O sea, la próxima Nada lo vez. detiene. La próxima vez que hago, traigo un bate. O sea, era increíble. Una fuerza, una explosividad. Y algo muy curioso que él tiene, y creo que ha sido una virtud es que él. O sea, tú le das y no que te responde, no. Y te da como más arrechera porque tú decías, ¿y será que no le duele? O sea, ¿será que tenemos que hacer para frenarlo, no? Y ha marcado una historia, yo creo que él marcó una época. Él cambió un poco muchas situaciones del juego que solo él pudo cambiarla. Pero obviamente todas estas anécdotas, tu trayectoria, jugar en Europa, te hace un futbolista y un atleta exitoso. ¿Cómo es vivir el éxito en solitario? Porque el éxito está rodeado de gente, y está rodeado de gritos, y está rodeado de fama, está rodeado de dinero, está rodeado de un montón de cosas, pero al final, ¿cómo se vive el éxito en solitario? Mira, creo que cuando una persona tiene cierto tipo de éxito en la vida, en cualquier cosa que haga, por mucho tiempo se encuentra muy solo, ¿no? En los deportes colectivos un poco menos, pero en tu vida sí. Y ahí es donde yo voy, que uno tiene que tener una formación de chamo para poder
equilibrarse ante todos estos momentos, porque son montañas rusas de emociones, ¿no? Cuando pierdes los partidos, yo por ejemplo antes, cuando estaba un poco más joven, perdía partidos y me iba a mi casa y no quería hablar con nadie, me dolía el estómago, duraba 2 o 3 días para quitarme esa rabia encima, ¿no? Y entendí que... ¿Y sigues llevándote la cancha al hogar? No, exacto, entendí que no. Primero que mi familia no se lo merecía. Y segundo que tampoco podía seguir viendo así porque en la vida son más las personas que pierden que las que ganan, ¿no? Y en el fútbol más aún. O sea, en el fútbol son más los jugadores o los entrenadores que pierden que los que ganan. Entonces, si yo no voy a ser de esos dichosos que siempre gano, no voy a poder tener una vida, ¿no? Entonces, no, aquí es cuando yo digo, tengo que disfrutar más de lo que he hecho, porque nadie me lo regaló, y del proceso, del día a día. Por eso empecé, el proceso, el día a día. Mi entrenamiento es sagrado. Las horas de descanso para mí son sagradas, las horas del sueño son sagradas, porque era como la forma, primero, de no trasladar lo que es el trabajo, porque yo soy Tomás Rincón persona, yo no soy Tomás Rincón el jugador de fútbol. Yo juego al fútbol, pero yo soy Tomás Rincón. Entonces, poder separar esas dos cosas creo que te equilibra para tener una vida familiar mejor, con amigos. Obviamente a nadie nos gusta perder y nos vamos a la casa con una raya, pero... Y hay otra cosa que influyó mucho, que cuando nacieron mis chamos, cuando nacieron mis hijos, ya eso, porque llega a la casa y se tiran encima y ya todo pasó. Y me imagino que a lo largo de tu carrera le has tenido que dar la mano a mucha gente. ¿Hay alguno que recuerdes que te haya pesado darle la mano? No, porque entiendo que es parte del juego. Yo soy el capitán de la selección y en muchos casos hemos tenido que coincidir con personas. Claro que nosotros durante todos estos años hemos protegido lo que es el núcleo vino tinto, ¿no? Porque la selección es el color vino tinto, no es de un color ni de otro, y nosotros tenemos que ser esos representantes de lo que la vino tinto significa. ¿Qué significa para mí la vino tinto? Esperanza, ilusión, unión, amor, ganas de vivir, ganas de soñar, porque es lo que yo sentía de chamo. Yo veía en la vino tinto un símbolo para mí de esperanza, de decir, quizás si yo llego ahí mi vida cambia. Y yo creo que muchos niños lo siguen viviendo. Entonces, muchos niños venezolanos que lo sigan viviendo, no importa del color en que estén, ¿entiendes? Me ha gustado mucho esa definición de lo que significa la vinotinto para ti. ¿Y qué significa estos dos nombres, Dominic e Isabela? Wow, no, mis hijos, mira, cambiaron mi vida por completo. Yo creo que uno no entiende el verdadero significado de lo que es el amor hasta que no tiene hijos. Y me lo decían y yo decía, sí, claro. O sea, yo amo a mi hermana, amo, ¿sabes? A mi abuela, a mi mamá, a mi papá, pero no, o sea, el amor por los hijos es otra cosa y tu vida gira en torno a ellos y tratas siempre de prepararte para poder educarlo de la mejor manera posible y son mi vida, en realidad. Mira, Karina, tu esposa, bellísima de paso, ella te define como que eres un muy buen padre. ¿Cómo defines tú a Karina? Para mí Karina es un ángel, de verdad. Yo creo que yo he sido muy afortunado en la vida y una de las cosas por las que fui muy afortunado fue poderme encontrar ella en mi vida. Porque ella, con su corazón noble, con su calidad humana y ese amor que nos dio a todos, porque no solo a mí, ella se entregó de lleno a mi familia, se involucró muchísimo con mi familia y fue un pilar fundamental para que yo tuviera una carrera tan equilibrada, porque ella me equilibra. Sí, ella en realidad me equilibra, ella es un sostén importantísimo. Y cuando la conoces, la ves, el primer impacto la ves un poco como que te marca una distancia seria, pero es la persona más noble del mundo y una persona que tiene una visión de vida muy, muy linda, muy sana. Y para mí, de verdad, ella, yo creo que fue un ángel que me dejó mi mamá aquí para que me... ¿Sientes que ha sido clave en tu vida, en tu carrera? Fundamental, sin duda. Porque estoy con ella desde hace 16 años y hemos vivido muchísimas cosas juntos, momentos lindos, quizás menos lindos, pero siempre ha estado ahí, siempre. Ella, me acuerdo que cuando empezamos, incluso ella, que ya trabajaba, que ya era una Miss, se pagaba sus pasajes para venir a verme porque yo todavía no tenía la posibilidad. Sacrificó su vida por vivir quizás la mía, ¿sí? Porque yo prácticamente me la llevo a Alemania y la saco de lo que era su camino. Se había graduado, ya estaba trabajando, había comprado una casa a su mamá,
estaba encaminada a llevar su vida y yo me la traje como a vivir la mía, ¿no? Y después creamos un equipo lindo que se termina de consagrar cuando nacen nuestros hijos. ¿Sabes qué? Acabo de recordar algo, la historia del Ferrari, ¿no? Cuando te querías comprar un Ferrari, que dijiste, cuando entra al fútbol, Sí, cuando juega en Europa, sí, eso es una cosa... y recibiste una lección tremenda de otro joven. Sí, total. Esto retomando el tema de la mentalidad, de ese mensaje, ¿no? Y de valores, y de ciertos valores ¿Tú la quieres contar? Sí, mira, porque creo que es lindo que la gente sepa, ¿no? Sobre todo los chicos más jóvenes. Yo, primero te voy a contar lo del Ferrari, para después poderte contar lo otro. A mí todavía me gustaron los Ferrari. Y cuando yo empecé a tener algo de éxito, tenía la posibilidad de comprarme un Ferrari. Y me dije a mí mismo, o sea, yo dije, si algún día yo llego a firmar un contrato con algunos de los equipos importantes del mundo, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Manchester, todos estos equipos de grande élite y de grande historia, ahí me voy a dar el gusto de comprar un Ferrari. O sea, tiene que ser ese el premio, y si no, pues no me lo compraré. Me compraré otro tipo de deportivo, pero no el Ferrari que tanto quise. Cuando firmo con la Juventus, me lo compro. Más que una cosa material, yo lo veía como ese... Era un logro, era un trofeo, sí, un premio, o sea, a tu... Yo cada vez que lo veía ahí parado, yo decía, bueno, lo logré. O sea, cada vez que lo veía yo decía, bueno, aquí está. O sea, sí fui capaz. Y en un entrenamiento estando en la Juventus, yo llego con mi carro y llega y viene Paulo Dybala, y se para al lado mío. Y él tenía también un lindo auto deportivo, ¿no? Y me dice, coño, qué de pinga está ese Ferrari, broma. Para verlo, bueno, entonces yo le doy la llave, lo mira, lo prendió, lo aceleró, bueno. Coño, qué de pinga. Y bueno, entonces yo me quedo mirándolo así, ¿no? Dybala en la Juventus, cuando yo llego, ya era la máxima estrella, quizá el jugador que más cobraba, la cara de la Juventus, todo. Y yo lo miraba así como diciendo, ay, ¿qué estás esperando? O sea, ¿cuándo te lo vas a comprar? Yo le digo, Pablo, ¿y por qué no te compras uno? Y me dice, ya llegará mi momento de yo comprar un Ferrari. Yo como me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años, donde está Gigi Buffon, donde está Dani Alves, donde hay gente que ganó campeonatos del mundo, donde hay gente que ganó Champions League, y donde yo soy un carajito que no me puedo permitir presentarme con un Ferrari. Wow. Y yo me quedé así. Y dije, wow, este chico es especial. De verdad, Pablo, yo tengo una gran relación con él, y es un chico especial, de un corazón increíble. Él pierde a su papá también de chamo. Nosotros hicimos una conexión muy linda, y hasta el sol de hoy tenemos una relación muy linda. Te menciono dos nombres y me dices qué significan o qué te viene a la cabeza. Arango. Arango para mí ha sido la máxima referencia de nuestro fútbol. Quien fue el primero en derrumbar esas puertas a los coñazos, como decimos nosotros. O sea, a empezar a poner el pasaporte venezolano como aquí estamos también nosotros, también sabemos jugar al fútbol y no solo béisbol. Y tuvo una linda carrera. Creo que por lo que jugaba Juan y por la capacidad técnica, si hubiese sido de otra nacionalidad o si hubiese tenido otras posibilidades, hubiese jugado en otros equipos. La verdad que Juan marcó una época y una historia dentro de nuestro fútbol. Deina. Deina igual, lo mismo. O sea, ahora con el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino a nivel mundial, ella ha ido comandando cada etapa que ha vivido, y para mí puede llegar a ser la mejor jugadora del mundo si ya no está entre una de las mejores del mundo. Y es una chica con una calidad técnica increíble. Ahora fue un equipo donde seguramente irá a pulir más todas esas características técnicas como el Manchester City, y que también le deseo lo mejor, porque ahora el fútbol femenino viene creciendo mucho y se le va a dar un poco más de espacio y de importancia, que es lo que todos queremos. Y ya para cerrar, Tomás, te voy a pedir dos mensajes. El que le darías a estos nuevos jóvenes, y cuando digo jóvenes no solo los que están en una selección sub-20, sino a esos niños que están soñando con ser como tú, como Arango, como los grandes jugadores que hemos tenido. ¿Qué mensaje le darías a esos niños? ¿Y qué mensaje le darías al público, a la gente que sigue el fútbol y que sueña con ver a Venezuela en un mundial? A los niños les diría, Israel, que sueñen, que de verdad, o sea, que sigan soñando, porque de verdad las cosas se pueden cumplir, ¿sí? Que no es fácil, que nadie te regala absolutamente nada, que van a tener muchas dificultades, muchos obstáculos, situaciones que de repente van a pensar que no pueden más o que no están para esto, pero hay que buscar la forma de sobreponerse. A esos chicos sigan soñando, sigan ilusionados con que pueden llegar. Yo y muchos de mis compañeros,
Somos un ejemplo vivo que dentro de muchas dificultades pudimos salir adelante y ellos lo pueden lograr porque aquí hay gente talentosa y el venezolano es muy arrecho. Y al público que sigan creyendo, la verdad, se están haciendo las cosas bien. Nosotros nos preparamos para dar el máximo. Sin duda que a nosotros nos hubiese gustado ya jugar 3 mundiales y cada vez que venga un equipo aquí al país que salgan derrotados, pero también un poco que expandamos un poco lo que es nuestra cultura futbolística, ¿no? En el sentido del entendimiento de lo que es esto, porque obviamente el aficionado lo vive de aficionado, ¿no? Pero si yo tengo otra apertura, ¿sí?, futbolística de cómo yo entiendo lo que está pasando o el proceso que vive el país o el proceso que vive la selección o el proceso que viven los jóvenes, sin duda voy a tener también otro tipo de capacidad para juzgar. Sin duda, al final el fanático tiene todo el derecho de venir a silbar o a jugar porque pagan la entrada para venir a vernos. Claro está, ¿no? O sea, y eso es así en todo el mundo. Pero si nosotros carecemos un poco de esa cultura futbolística que quizás en otros países hay. Apoyar a los clubes, tal vez. Apoyar más a los clubes en la liga venezolana. Yo a veces estoy allá y veo algunos partidos y veo poca gente en el estadio y esa es una de las cosas que hay que impulsar, que los clubes busquen la manera de crear ese sentimiento de pertenencia con el aficionado para traerlo más al estadio, porque el fútbol es de los aficionados, el fútbol es del hincha, como se dice. Y a mí a veces me da dolor cuando enciendo la televisión y veo poca gente en los estadios, porque tú ves partidos sudamericanos en otros lados y los estadios están llenos. Yo jugué un partido contra un equipo amistoso, claro, Alemania es otra cosa, pero yo jugué un partido contra un equipo amistoso de segunda división y habían 70.000 personas. Wow. En el campo de ellos, no en el nuestro. Claro, nosotros estamos muy lejos de eso, pero sí que sigamos creyendo no solo en nuestro fútbol, sino en nuestro deporte, en nuestros atletas. Lo que hacen nuestros atletas aquí tiene el doble valor porque hay que echarle un camión de bolas, como decimos nosotros, para poder conseguir algo. General, gracias por haber compartido todo esto conmigo, porque realmente creo que tu voz hoy le va a llegar a mucha gente. Estuvo muy chévere, la verdad, la conversación y es algo que quizá la gente no conoce tanto estos aspectos míos porque tienen una imagen de mí más de lo que es solo el campo, ¿no? Pero lo que yo te decía en la entrevista, yo soy Tomás Rincón el ser humano, o sea, no soy Tomás Rincón el futbolista. Yo juego al fútbol, pero no soy eso. Entonces, que yo pueda a través de estas posibilidades, la posibilidad que tú brindaste de poder contar un poco mi historia para poder inspirar al menos a un niño, a una persona. Ya con eso creo que ha valido la pena estar aquí, reunirnos, poder montar todo esto para servir de inspiración, porque al final yo creo que en nuestro país necesitamos inspirar, necesitamos impulsar a los chamos que sigan creyendo, sacarlos de malos pasos para meterlos aquí en el deporte y con que logremos inspirar a algunas personas ya habrá valido la pena.